Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Hoy estoy aquí con David y vamos a entrevistar a Fernando, quien es pues emprendedor, diseñador de autos, pero ¿quién mejor para presentarse que tú, Fernando? Bienvenido. Pues muchísimas gracias a los dos por la invitación. Me parece súper interesante poder hablar de los temas centrales y periféricos de lo que estamos haciendo en Veo, la empresa que estoy fundando. Les doy un poco una historia sobre mí. Yo estuve muchos años trabajando en Europa como diseñador de automóviles y nunca terminé de encajar. Siempre estuve pensando que el modelo de negocios de la industria automotriz no da el ancho para tomar las decisiones que tenemos que tomar respecto al rol que podrían jugar los automóviles en el futuro. Y bueno, por eso decidí emprender el proyecto y ahora encontrar nuevos foros y nuevas formas para hacer las cosas que de la industria se llevan haciendo de la misma manera 100 años. Buenísimo. Oye, Fernando, pues justo nos compartes esto. Sabemos que estuviste trabajando en Europa, pero también pues muy enfocado en esta parte de diseño automotriz. ¿Hay algo que te haya motivado? ¿Cómo es que nace este interés por el diseño automotriz? Y por otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo es que, no sé si esto haya sido a través de un camino, ¿no? Que el mismo diseño automotriz te haya llevado de México a Europa y luego traerte, o es algo que salió allá. ¿Cómo estuvo esta parte? Es una historia, como todas las buenas historias, da muchas vueltas, ¿no? O sea, te enfrentas con, digamos, intersecciones de caminos que no siquiera pensabas que tomarías, ¿no? Por ejemplo, jamás en mi vida se me ocurrió que yo iba a ser una persona que iba a empezar una empresa, ¿no? Y bueno, ahora aquí estoy. Para mí fue un camino personal en el que bueno, desde siempre, muy chiquito, una obsesión con los automóviles. Pero cuando entré a la industria automotriz, de hecho, cuando estaba trabajando en McLaren, me di cuenta, es que no me interesan los coches. O sea, sí, pero no es eso lo que me llamaba la atención. Los suecos tienen una canción para niños que me encanta, que se llama Tunga Soccer, cosas pesadas, y describen como esta fascinación de los niños por las cosas como muy monumentales, ¿no? Y para mí creo que los camiones, los vehículos de cualquier tipo, los automóviles, eh, bueno, son fascinantes desde esa perspectiva. Y después me di cuenta de que había otra cosa que me interesaba mucho, que era qué pasa alrededor de los coches, ¿no? Cuando digo no me interesan los coches, a lo que me refiero es no me interesa cómo se ven los coches. La disciplina del diseño automotriz está absolutamente enfocada en cómo se ven los automóviles. Y pensamos muy poco, como por ejemplo las arquitectas y los arquitectos sí lo hacen, en qué es lo que sucede alrededor con las personas, ¿no? Cómo habitamos los automóviles, cuáles son estas dinámicas sociales. Por ejemplo, si tus padres te llevan todos los días a la escuela a las 7 de la mañana, pues se crean rutinas, ¿no? Y espacios familiares y personales. Entonces, eso para mí es fundamental, como traerlo al contexto del diseño automotriz, y no pienso que se haya todavía hecho en la industria del automóvil. Oye, Fer, y a lo largo de este tiempo de chico o ya después, ¿tuviste algún mentor o alguien que te inspirara o como un momento clave? O sea, dices que tuviste como este, pues no sé si fue un aha moment, pero en el que dijiste, ok, a mí realmente no me interesa cómo se ve afuera, ¿no? Entonces, eso, o si tuviste algún mentor, ¿no? Que te abriera como esa parte. Sí, sí he tenido, yo diría que he tenido diferentes mentoras y mentores como por partes, ¿no? O sea, no como nadie me ha podido como dar, ¿cómo se le podría decir? Como contención a todo, ¿no? Pero justamente después de McLaren, te estoy hablando de 2009, pensé aquí lo que es más interesante es hablar de la electrificación, ¿no? Entonces busqué una empresa de coches eléctricos en Noruega y me fui a trabajar con ellos. Era la empresa de coches eléctricos más antigua del mundo en su momento, fundada en 1991. Vendían muy pocos miles de coches al año, no tenían como este rol en la industria automotriz. Y desde ahí creo que encontré esta manera con mi jefa, Katinka von der Lippe, que me ayudó a repensar qué es el automóvil, ¿no? Y por qué lo tenemos que seguir identificando como el mismo objeto de toda la vida que diseñamos para que la gente lo compre, lo use, lo venda o lo tire a la basura y se compre otro, ¿no? Y no diseñarlo en torno a las ciudades, por ejemplo, ¿no? Esta frase
célebre de que las ciudades están diseñadas en torno al automóvil y el automóvil no está diseñado en torno a las ciudades. Perfecto, Fer. Oye, pues entrando un poquito más también a esta parte de tu trabajo en diferentes marcas, me gustaría profundizar un poco, digo, porque pues, creo que has estado en diferentes lados, ¿no? Respecto a todas estas marcas, lo cual es bastante interesante y bueno, alrededor de Europa. En estas experiencias que has tenido, ¿qué es lo que consideras, digo, además de esta parte de repensar el vehículo eléctrico o el vehículo en general? ¿Qué es lo que has tomado y que te has traído y que sigues aplicando hoy día y que crees que son pues estos pilares fundamentales y especialmente, ¿no? En el emprendimiento que estás haciendo? Yo lo describiría como la transición de la obsesión por el producto y por la tecnología, es decir, por la eficiencia, a un nuevo paradigma en el que realmente nos enfocamos en las personas, ¿no? Les digo, tenía como este interés por descubrir qué más sucede después del automóvil, ¿no? Que no sea nada más el objeto en sí, ¿no? Y, y no encontré dónde llevarlo a cabo. De hecho, pasé por un estudio de arquitectura en Holanda, donde trabajé un tiempo muy corto, es como una especie de think tank de urbanismo, pensando en el automóvil, ¿no? Y me di cuenta, chance ni siquiera la arquitectura misma da ese espacio. Entonces me convertí en artista. Hice un documental sobre los viajes en la Ciudad de México y cómo cada viaje informa la identidad de las diferentes personas y cada una entre todos, ¿no? Escribí también por ahí un pequeño libro sobre la antropología y la velocidad. Y a lo que quiero llegar es que mi paso también por el arte me llevó a entender que hay ciertos factores humanos que nadie está considerando, que no son quizá parte de los modelos de negocio y los tenemos que meter de lleno, ¿no? Entonces, cuando el gobierno de la Ciudad de México me pidió que diseñara este vehículo eléctrico que estamos diseñando y por lanzar, lo primero que dije fue cómo metemos todas esas preguntas sobre las personas, ¿no? Y la fundamental, quizá la que más centraba este interés, fue qué pasa con las mujeres en el transporte, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad de una niña en un taxi, ¿no? Y cómo podemos generar sí, un nuevo paradigma para la vulnerabilidad de algunas personas en los servicios de movilidad compartida, que por supuesto escapa, ¿no? El diseño de un vehículo, pero no escapa nunca el diseño de un sistema. Entonces, creo que si podemos transicionar el diseño automotriz de cómo es un objeto a cómo es un sistema, y obviamente el sistema lo desarrollamos en torno a las personas, creo que podemos cambiar muchas cosas de las que no estamos ni siquiera al tanto que podríamos cambiar. Sí, eso está súper interesante. Yo creo que, como dices, no se ha pensado así, ¿no? O sea, para nada. Y entonces, o sea, ya que sucedió esto, ¿no? Que te ofreció, que salió con el gobierno este tema y ya empezaste a diseñar el coche para, pues, para nuestra ciudad latina. ¿Cuáles son los desafíos que sientes más fuertes? Me imagino que obviamente uno es, pues eso, ¿no? La mentalidad, ¿no? De, pues, diseñar un auto que sea eléctrico, pero que sea económico, que tome en cuenta estas aristas que no se han pensado antes para los autos. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de eso, de esos como desafíos y barreras que sientes que has encontrado para adoptar este nuevo, para, o sea, sí, este nuevo sistema? Claro, cuando decimos diseñado desde el sur global para el sur global, realmente a lo que me refiero es cómo transicionar de ese modelo extractivo, ¿no? No hay una empresa de coches cuya meta número uno no sea vender más coches el próximo año, ¿no? Todas operan así. Luego cambian sus marcas y lo que tú quieras, pero todas tienen ese modelo. Y yo desde el principio dije, yo no quiero vender coches, yo no quiero meterme en un rollo de obsolescencia programada en el que en 2 años te saco un nuevo coche y te vendo otro nuevo coche y porque pues, de ahí sale el dinero de esta empresa, ¿no? Y el dinero de los inversionistas, lo que tú quieras. Entonces, desde muy al principio pensábamos cómo hacer un coche que le genere beneficios financieros a la empresa a partir de su durabilidad y no a partir de su venta, ¿no? Del objeto. Regreso al mismo tema del objeto y del sistema.
Entonces, ese fue un reto. Todo el mundo me dijo como, pues es que los coches se venden y si tú no quieres vender coches no vas a hacer lana, ¿no? Pero ya encontramos, digamos, esa solución, esa transición. Y yo parto de la movilidad compartida como algo que vino para transformar nuestra relación con el automóvil, ¿no? Mucha gente no tiene automóvil. Yo estoy muy orgulloso de ser, creo, el primer diseñador de coches que nunca ha tenido un automóvil propio, porque creo que los automóviles no deberían ser propios. Creo que no deberíamos de contar, ¿no? Con esta relación con un vehículo que va a estar 95% de su vida útil estacionado, ¿no? Creo que deberíamos de diseñar al revés. Entonces, la movilidad compartida abre esta oportunidad sí, de disipar la propiedad privada automotriz, pero viene con otro problema que también hemos encontrado nosotros, que es fundamental para la movilidad en el sur global y la adopción masiva de la movilidad eléctrica, que es los coches que se están utilizando en las plataformas pesan 1.5 o 2 toneladas, han sido diseñados para transportar familias enteras en largos viajes en carretera, ¿no? De manera cómoda y segura. Y sin embargo, el 80% de los viajes que hacen las plataformas son abajo de 5 kilómetros y llevan solamente un pasajero o una pasajera. Entonces, ¿por qué gastar todo este dinero y todos estos recursos en objetos que realmente no necesitamos si podríamos hacerlo más eficiente? Oye, Fer, algo que me llama muchísimo la atención es que, digo, entiendo que para poder crear este prototipo estuviste, pues, en cierta forma acompañado o apoyado también déjame llamarle, del gobierno de la Ciudad de México, ¿cierto? Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el contexto en general de la política pública en México y quizá en Latinoamérica para que esto pueda ser un incentivo y que nos ayude a fomentar pues el uso de más autos eléctricos pequeños como el que diseñaste, pero también pues quizás hacer una adopción masiva, ¿no? En general de estos temas. Es una muy buena pregunta. Yo creo que, como siempre, pues hay una intersección público-privada, ¿no? Yo creo también que el rol del gobierno es y tendría que ser apoyar al transporte público. El transporte público es la única solución a los problemas de movilidad que tenemos. Hay maneras de mitigar, hay maneras de transformar, pero el transporte público es la base de todo. Entonces, mi relación con el gobierno ha sido un poco complicada porque justamente, digo, sí somos público en el sentido de que pueden entrar más personas, pero no somos público en el sentido de que hay ciertas figuras privadas que controlan el ecosistema, ¿no? Entonces, a mí yo considero, y después de haber estado tantos años fuera, escribiendo desde hace muchísimos años este proyecto y haber tratado de encontrar tracción con otros gobiernos en otros países, considero que me haya apoyado mi propio gobierno, el gobierno de nuestra ciudad, a dar el primer paso, ya es más que suficiente, ¿no? Ahora ha sido cuestión de encontrar en el ecosistema ciertos otros actores, ¿no? Por ejemplo, para nosotros poderle ofrecer un vehículo en suscripción a una conductora o un conductor de las plataformas, necesitamos trabajar con las plataformas, necesitamos trabajar con un socio financiero que sea quien mantenga, digamos, la propiedad del vehículo, porque nosotros no podríamos tener todos los activos bajo nuestra propiedad, y necesitamos también un fabricante. Y pues ahí sí ya sales del gobierno, ¿no? Porque el gobierno ni va a poner una plataforma, ni va a financiar los coches, ni los va a fabricar. Claro, sí, sí, necesitas muchos actores, pero es verdad lo que dices, ¿no? O sea, que ya estén apoyando tu propio país, eso la verdad, pues dice mucho y está muy padre. Em, pero bueno, me gustaría justo entrar más de lleno, justo en Bebo, ¿no? Ya nos contaste un poquito de dónde llegó pues, la inspiración, cómo ves este nuevo, pues es un nuevo modelo de negocio, ¿no? Al final tiene que ser un negocio, eso está muy difícil cambiar en nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, cómo van los siguientes pasos? O sea, ¿qué sigue? ¿Cuándo ya vamos a ver a tus autos ahí rondando por la ciudad? Todavía les falta, ya tenemos el primer prototipo. Por ahí dicen que si tu primer prototipo no te da pena, no fue un buen primer prototipo. Yo estaba muy orgulloso el día uno que construimos el prototipo y salió del garage en el que lo hicimos, pero a los 3 días dije, este coche ya da pena, ¿no? Necesita muchos cambios. Entonces ahora hemos estado trabajando en el desarrollo de ese vehículo.
y encontrando, como dices tú, cómo tiene sentido, ¿no? Tanto desde la perspectiva de las usuarias y los usuarios, como desde la perspectiva de negocios. Y lo fundamental para mí ha sido esta forma de centralizar la operación, ¿no? Yo lo comparo mucho, por ejemplo, mucha gente me pregunta que por qué el coche parece un puesto de tortas. Y creo que lo dicen como medio burlándose, pero y sí parece un poco, y es un coche no necesariamente muy bonito, pero si tú te pones a pensar un puesto de tortas de los que vemos todos los días en la calle, no me sabrías decir de qué año es un puesto de tortas. Y sin embargo, te gusten o no te gusten los coches, siempre me sabrías decir más o menos de qué era es un coche, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer es como cambiar esta imagen del automóvil como representativo de sus tiempos y meterse como más al mobiliario urbano, ¿no? En ese sentido, lo que necesitamos hacer es encontrar, que ya lo encontramos en uno de los bancos líderes de México, quién sea el propietario de los activos, a quién le vamos a estar pagando por los vehículos y cómo operarlo, ¿no? Y ahí sí entramos en el beneficio para las personas que conducen. Dado que los coches que usamos son innecesariamente pesados, y obviamente también porque son de gasolina, el cambio eléctricos y ultraligeros, nuestro vehículo pesa 420 kilos, significa que podemos ahorrar el 60% de los costos de operación. Y como son completamente modulares, podemos quitar y poner los módulos, incluidas las baterías, para que el vehículo nunca se esté cargando o nunca esté en el taller. El único momento del día en el que este vehículo va a estar descansando es cuando lo estén lavando, ¿no? Porque no puedes lavar el coche sin el coche. Pero todo lo demás lo puedes trabajar sin el coche. Y esto significa que incrementas la tasa de utilización por 30% comparado con los otros coches eléctricos que vemos en la ciudad. Con esto quiero llegar a que podemos hacer muchos más viajes al día a un mucho menor costo por kilómetro. Creo que lo que un empresario, una empresaria o una empresa haría sería tener un super margen de utilidad, ¿no? Yo, y como comentaba, con esta idea que tengo de regresar a la movilidad a las personas o poner a las personas al centro de la movilidad, yo a lo que quiero llegar es a redistribuir las finanzas, los unit economics, digamos, de la movilidad eléctrica para que las personas que conducen, que actualmente pierden el 67% de su ingreso en costos relacionados al automóvil, ganen el doble, ¿no? Les vamos a incrementar 88% el salario, ingreso neto mensual a las conductoras y a los conductores. Y además, lo que necesitamos implementar, dado que estos vehículos modulares necesitan un punto físico donde entrar y salir, es que esos mismos puntos físicos no estén solamente enfocados en lo tecnológico, sino lo social y lo cultural, ¿no? Que de entrada haya sanitarios, que me parece ridículo que las personas que trabajan en la movilidad compartida no tengan acceso a las necesidades más básicas de un trabajo. Alimentación, eh, educación adulta, salud física, salud mental, estancias infantiles, ¿no? Empezar a construir estos puntos físicos donde se le pueda dar a las personas que conducen una nueva calidad de vida laboral, ¿no? Alguien me sugirió el otro día una peluquería, pues a mí no se me ha ocurrido, pero claro, una peluquería gratis donde cuando terminas de chambear te pasas a dar una rasurada, pues es parte de lo que estoy argumentando yo, ¿no? Que podríamos redistribuir la economía para el beneficio de las personas que conducen. Buenísimo, Fer. Oye, pues todo esto, la verdad es que suena bastante increíble y quisiera tomarlo también, pero para entrar un poco más a Beu, pero más desde el lado quizá personal, un poco entenderte más a ti, porque digo, emprender no es nada sencillo, tiene sus complicaciones y creo que emprender en sectores pues no sé, déjame llamarle un poco nuevos, complicados, ¿no? Que tienen sus particularidades. ¿Nos podrías compartir un poco de cuáles son los retos que enfrentas, pues ahora sí que al tratar de emprender en algo que busca cambiar o replantear el sistema de transporte? ¿Cómo enfrentas estos retos? ¿Hay algo que creas que se está volviendo, pues no sé si ese como pain point que parece que no tiene solución? Si es el caso, ¿qué planes tienes ahí al respecto? Sí, también esa es una buena pregunta y ustedes como emprendedoras, emprendedores lo entienden muy bien, ¿no? Es muy difícil entrar y por cierto, la palabra emprendimiento creo que está mal entendida hoy porque creo que
se ubica solo como en negocios, ¿no? Pero pues, cualquier persona que se le ocurra algo y lo persiga, pues está emprendiendo, ¿no? Y eso puede ser lo que se nos ocurra. Y siempre es difícil, ¿no? Siempre es remar contra corriente. Yo he sentido en el proceso de cuando el gobierno me pidió que diseñara el coche, les contesté que no, porque lo primero que pensé fue, no voy a empezar una empresa de coches, es imposible, ¿no? Entonces, eh, desde el minuto uno he estado remando contra corriente, contra mi propia corriente, contra la corriente del mercado, contra la corriente de la economía. O sea, es, es una lucha constante. Y pasó mucho tiempo en el que el proyecto no recibía más allá del gobierno ningún tipo de apoyo. Es más, el mismo gobierno también en algún momento dejó de apoyar porque me dieron un apoyo inicial y después pues ya es tu bronca, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil mantenerme sobre el proyecto, ¿no? También creo que es un tema importante mencionarlo. No todo el mundo puede tener acceso a mantenerse persistente sobre una idea, ¿no? Se requiere, por un lado, mucha fuerza emocional, pero también unos apoyos económicos considerables, ¿no? Y pues para mí ese ha sido un gran privilegio y una lucha, mantenerme ahí, ¿no? Seguir. También al mismo tiempo creo que si hubiéramos tenido la atención que ahora estamos empezando a tener en los momentos iniciales, creo que yo hubiera, como lo digo coloquialmente, billeteado a un montón de genias y genios a resolver problemas que yo tenía que haber resuelto solo, ¿no? Como el fundador de este proyecto, ¿no? Que creo que si no estás encima de las varias aristas de un proyecto tan complejo como este, no vas a saber dirigir un equipo que lo pueda llevar incluso a otro nivel de lo que tú lo llevarías solo, ¿no? Entonces han sido muchos los retos. Creo que ya estamos transicionando de una etapa en la que todo parecía imposible a parece muy difícil, pero con muchas muy, muy buenas lecciones, ¿no? Tanto profesionales como personales. Eso está muy bueno. Y bueno, siguiendo un poquito en esta línea más de lo personal y para ir cerrando esta primera sección de la entrevista, si pudieras regresar en el tiempo y hablar con tu yo joven, no voy a especificar una edad, vaya, no sé, al inicio de tu carrera o a una edad que sientas significativa, ¿qué consejo le darías? Uf, esa pregunta es muy buena. También es muy nostálgica, ¿no? Yo pienso mucho en yo de niño, ¿no? Porque yo de niño, pues, pensaba en los coches, ¿no? Y, pues, por supuesto, nunca jamás se me pasó por la cabeza que de pronto yo de joven iba a estar en el estudio de diseño de McLaren, ¿no? O sea, ¿cómo se me hubiera ocurrido eso? Pero justamente en esos momentos yo llegué a la conclusión de que, chin, como ese sueño imposible que logré ni siquiera es, ¿no? O sea, vienen otras cosas, vienen nuevos descubrimientos. Yo creo que también cuando vas creciendo y vas atando algunos cabos, ¿no? En mi caso, decir como es que la movilidad no puede ser injusta, ¿no? No puede ser que la movilidad eléctrica le pertenezca a unos cuantos si el puro objetivo es mitigar una crisis global que nos incumbe a todos, ¿no? O sea, cómo funcionaría matemáticamente o moralmente que la movilidad eléctrica solamente funcionara para unos, ¿no? Y esas reflexiones son, no quiero decir maduras, pero pues sí sería imposible haberlas tenido en otras etapas, ¿no? Que no tenías una amplitud, que no habías pasado por algunas otras experiencias. Entonces, yo creo que si hubiera como algún consejo que pudiera darme a mí mismo de más joven o incluso de niño, sería pues resistir, ¿no? Clavarse mucho con las ideas que nos apasionan, ¿no? Pueden ser coches, pero pueden ser muchas otras cosas. Y, y llegar un poco como al fondo del asunto, ¿no? O sea, cuestionarnos siempre muchísimo. Yo siempre digo que si una persona está obsesionada con algo, sea lo que sea, yo soy su seguidor, ¿no? O sea, yo voy a estar ahí pensando en sus obsesiones, como qué pregunta le hago la próxima vez que la vea o lo vea, ¿no? La gente que está muy clavada me parece sensacional, ¿no? Sea lo que sea. Y creo que eso es una parte que siempre hay que reforzar, ¿no? Porque el sistema, por así llamarlo, nos hace aspirar a ser lo que vemos allá afuera, pero no lo que realmente somos, ¿no? El sistema educativo, por ejemplo, cohíbe, no sé si esa es la palabra, inhibe muchísimo
eh, como las ideas personales, ¿no? Y en el contexto del emprendimiento, pues todo el mundo me dijo, si tienes una idea que necesita financiamiento, que es de tecnología, etcétera, pues ve con un fondo de inversión. Y pues fui con 500 fondos de inversiones y a nadie le interesó. O sea, me di cuenta como el mismo sistema de, del emprendimiento no te deja emprender, ¿no? No te apoya a emprender. Tienes que buscarlo, pues, por otro lado y en ese sentido, adentro de ti. O sea, tú tienes que encontrar ese drive, ¿no? Esa pasión. Y pues, si no la tienes, como dicen por ahí, lo escuché en una entrevista, creo que Bill Gurley, el VC de Uber, que decía, si tú no tienes la pasión, te van a barrer, la competencia te va a barrer porque pues va a llegar alguien que sí la tenga, ¿no? Y que va a estar dispuesta o dispuesto a hacer todo por materializar esas pasiones. Buenísimo, Fer. Pues en muchos puntos seguramente nos sentimos identificados y gracias por compartir este, pues sí, todo este espacio pues de lo que piensas, ¿no? Y cómo lo has vivido. Pero bueno, pasando a la siguiente sección de la entrevista, pues bueno, esta pues justo fue una parte de preguntas, la siguiente sección es un poco más corta y comienza con una pregunta que te deja el entrevistado anterior, sin saber que el siguiente entrevistador es tú. Después te vamos a pedir exactamente lo mismo, Fer, que nos dejes una pregunta para una siguiente persona, ¿no? Sin saber quién va a ser. Entonces, la pregunta que te dejaron es, ¿cómo se ve en el futuro la transición energética? ¿Estamos avanzando o es mera ilusión este concepto? ¿Qué va a pasar en el financiamiento de combustibles fósiles? ¿Lo ves que nos podremos desfasar en algún punto o realmente es una ilusión? Pues qué pregunta tan ad hoc. Yo creo que le soplaron a la entrevistada o al entrevistado, ¿no? No, ni siquiera Este, sigo todavía. Pues yo creo que más bien es un reflejo, ¿no? Como dicen, las ideas no le pertenecen a nadie, le pertenecen a los momentos. Yo creo que no puede ser una sola persona la que esté pensando en algo, por ejemplo, en la idea que yo estoy persiguiendo, y justo refleja mucho el momento, ¿no? Y lo que nos ha tocado vivir a todos. El tema de la energía, pues, es fundamental para las transiciones diferentes que tenemos que llevar a cabo. Pero a mí sí me gustaría, defiendo lo radical, ¿no? Siento que desde muy los inicios de mi carrera, yo tenía como esta visión de vamos a darle un giro de 180 grados a la industria, ¿no? Porque veo que no funciona por aquí, ni por acá, ni por acá. Y el cambio climático se ha convertido en un trampolín para esa radicalidad. Creo que ya no hay muchas personas que puedan argumentar o que quieran argumentar que no nos deberíamos ir de lleno, ¿no? Respecto a la transición energética, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos mal? Pues digo, no sabría yo los números exactos, ¿no? Pero yo digo que vamos muy bien en el sentido de que lo que hablábamos, ¿no? Gobierno de la Ciudad de México, cuando hubiéramos pensado que le daría dinero a un proyecto como estos, ¿no? Y de pronto se da. Vamos muy mal en el sentido de que hemos entendido algunos símbolos de la transición. Los coches eléctricos son uno enorme, pero no hemos entendido otros. Nuestra alimentación, por ejemplo, es una gran incógnita, ¿no? Y si no estamos dispuestos a radicalizar la manera en la que nos relacionamos con los recursos del planeta y en el caso específico de la alimentación con los animales y con la energía, no vamos a dar la vuelta. Por más millones de coches eléctricos que haya en el mundo, pues no vamos a dar la vuelta. Entonces, supongo que por ahí vendría mi pregunta, ¿no? ¿Estamos dispuestos a realmente eh, hacer los sacrificios, por así llamarlos, que requiere la transición o nos vamos a hacer güeyes? O sea, ¿le vamos a dar un sentido real a la transición o nos vamos a quedar en la superficie? Porque la crisis climática no va a detenerse, digamos, en esas superficialidades, ¿no? Y de hecho yo creo que la misma crisis climática eventualmente nos va a obligar a radicalmente transformarnos, pero creo que nos podríamos evitar muchos dolores que significaría ese momento. Sí, buena pregunta. A ver qué.
¿Qué te contestan? No sabemos realmente quién va a ser el que sigue. Claro, así de que ya tienen pensado el próximo. Siguiendo de estas preguntas, nos gusta mucho que nos recomienden un libro. Puede ser de lo que sea, no tiene que ser de diseño automotriz ni de la sociedad y la movilidad, o sí, puede ser de lo que tú quieras. Qué mala pregunta para mí, porque yo soy un pésimo lector. Supongo que tiene algo que ver con la dislexia y con algún tipo de atención, problema de atención que debo de tener ahí metido en el, chance un gusano metido en el cerebro, no sabemos. Pero he estado leyendo y releyendo la biografía de Henry Ford y creo que hay una cosa muy interesante porque captura mucho cosas que a mí obviamente me interesan mucho. Henry Ford pensaba que si diseñaba un coche lo suficientemente bueno, nadie lo iba a tener que volver a comprar. Y digamos que él masifica, ¿no?, la adopción de los automóviles. Entonces, como entender ese momento en el que la industria automotriz se sale de esta línea para entrar a, vamos a vender un montón más de coches. Y de hecho, recordando su episodio muy interesante sobre la obsolescencia programada, pensaba en este momento en el que Ford tiene tomado el mercado y está vendiendo lo que él logró hacer, obviamente todos saben de esto, ¿no? Pero a través de la eficiencia en las plantas de producción, Ford logró reducir el precio de sus vehículos de $800 a $300. Y entonces cada vez se vendían más coches. Y en algún momento entra al departamento de pintura y pregunta, ¿por qué ustedes se tardan tanto tiempo en pintar un coche? Y le contestan, es que con tantos colores que tenemos, pues se confunden las cosas y nos cuesta trabajo encontrar el bote, el color específico, lo que sea. Dice, pues de ahora en adelante píntenlos todos negros. Y fue una idea para sacar la línea de producción más rápido, vender los coches más baratos, etcétera, ¿no? Cuando en General Motors contratan al primer diseñador de coches, que se llama Harley Earl, la primera persona que inventó, digamos, esta disciplina, él dice, ¿por qué todos los coches de Ford son negros? Si vendiéramos coches de diferentes colores, chance le podríamos quitar un poco de ese 50% del mercado que tiene, ¿no? Entonces empiezan a sacar colores para los coches, ¿no? Y les va tan bien a los coches y se dan cuenta que la gente vende a propósito sus coches negros para comprarse coches de colores, que cada año empiezan a sacar nuevos colores. Y entonces cada año empiezan a sacar nuevos diseños y empieza la industria automotriz a absorber, digamos, esta mentalidad del facelift, ¿no? De los diseños de cada año, ¿no? O sea, hace 2 años, 3 años salió el nuevo Jetta y hace una semana ya vi que va a salir el nuevo Jetta. Y estamos en este ciclo que nunca acaba. Entonces, este libro creo que es sí, como un documental muy interesante para regresar a ese momento en el que incluso las grandes corporaciones no pensaban como piensan las que nos tienen hoy, digamos, sometidos o entretenidos, o no sé cómo sería la palabra, pero sí, ese sería un libro que recomendaría. Oye, Fer, y pasando a otra pregunta, en este momento, ¿qué es lo que tiene tu atención? Digo, ya nos compartiste que estás releyendo mucho esto de Henry Ford, la biografía, pero ¿hay algún tema en particular al cual estés prestando, pues ahora sí que la mayor parte de tu tiempo? Eh, sí, digo, obviamente todo mi tiempo se lo dedico al proyecto, ¿no? Y como el proyecto tiene diferentes, sí, como le llamaba hace rato, aristas, ¿no? Están las técnicas, están las sociales, están las financieras, pues estoy todo el tiempo pensando en eso. Hace poco logramos un acuerdo con la plataforma líder de movilidad compartida para que los coches sean lanzados en su ecosistema. Después logramos un acuerdo con un banco que será el financiador y ahora estamos negociando un acuerdo con un fabricante, de hecho el fabricante de electrónicos más grande del mundo, que se ha ofrecido a ser quienes manufacturen los vehículos, ¿no? Y lo que estoy tratando, a lo que le estoy dedicando mucho tiempo es a tratar de negociar estos términos de una forma no tradicional, a que en lugar de que yo les pague 10 pesos por cada vehículo, encontrar un modelo
en el que les podamos pagar, obviamente, una cantidad fija, pero también una cantidad mensual por el vehículo para promover un cambio en la cadena de suministro, ¿no? Yo estoy convencido de que Michelin podría diseñar una llanta que durara 100 años, pero no lo hacen porque no hay una estrategia financiera detrás que les permita recibir rendimientos. Si nosotros podemos detonar un cambio en el que se le vaya pagando a los fabricantes, a la cadena de suministro por el uso de los productos que manufacturan, creo que podríamos ayudarlos, empujarlos, obligarlos a que diseñen las cosas para durar más en vez de que para que duren menos, ¿no? Eso sería súper interesante, ¿no? No solo en lo automotriz, o sea, hay tantas cosas, como dices, ¿no? Volviendo a el capítulo de obsolescencia programada, hay tantas cosas en las que pues deberíamos de volver a intentar que más bien duren más, ¿no? Ujú. Y bueno, última pregunta de esta sección. ¿A quién consideras que deberíamos entrevistar en este podcast? Puede ser una persona puntual o como un sector o algo así. Muy chistoso, Ceci, porque yo ayer le dije a Dylan, con el que estuvimos conviviendo hace unos días, le dije, oye, mañana voy a estar con Ceci, tu amiga, en su podcast. Y me dijo, tú me la presentaste. Y no entendí, yo pensé que ustedes dos habían sido amigos. Yo a Dylan lo admiro muchísimo, bueno, a él como persona, pero a su empresa, a New New, porque justamente retomando el tema anterior, una empresa que está captando los minerales de los electrónicos en nuestro país, que no son pocos, hay muchísima basura electrónica en México, y los está transformando en una nueva cadena de suministro para que se vuelvan a manufacturar, obviamente evitando la extracción y todo lo que eso implica de minerales. Me parece que es una empresa que tiene muy puesta la visión donde yo la tengo puesta al menos, ¿no? Cuando digo que me preocupaba mucho al principio decir, es que yo no quiero producir coches, yo no los quiero vender porque no quiero producir de más, o sea, porque yo no quiero entrar en un círculo vicioso en el que el juego se llame extraer, producir y vender, ¿no? Entonces, sí, New New, que además creo que el nombre es muy ad hoc, obviamente en referencia a la gran marca de ropa que tiene un nombre muy similar, pero que se refiere pues sí, reutilizar las cosas. Sí, Dylan sería, además de que es un personajazo, una buena persona para su programa. Sin duda, le vamos a comentar. Tal vez ese episodio especial como de una temática podría ser con ustedes dos. Va a sacar un episodio Feliz, feliz, buen especial. cotorreo. Estaría bueno. No, pues muchísimas gracias, Fer. No sé si haya algo que creas que haya faltado mencionar, que nos haya faltado preguntarte o que simplemente te gustaría comentarle a nuestros podescuchas. Yo creo que hay una cosa de la que no hablamos mucho respecto a Beu, que creo que últimamente va a ser lo fundamental. Eh, Como que nos vamos por la fachada de los coches, ¿no? Hace poco me decía nuestro socio bancario, lo que nosotros vemos en BU no es una empresa de electromovilidad, vemos una estrategia para generar valor en la sociedad. Y me quedé como, o sea, me pareció algo extraordinario, ¿no? Escucharlo por parte de un banco. Y, y a lo que voy es, si incrementamos tanto el salario como las condiciones laborales de las personas que nos llevan y nos traen, últimamente vamos a generar una nueva cultura de movilidad, ¿no? Que obviamente, digo, tendría que empezar porque se dejaron de pasar los altos, ¿no? Y dejaron de atropellar a los ciclistas y a los peatones, y lo digo en broma y no, pero también creo que la relación pasajera-conductor, pasajero-conductora, tiene mucho que cambiar, ¿no? Y solamente vamos a cambiarlo si empezamos a meter en una industria en la que la única palabra es eficiencia, la palabra dignidad, que creo que es una cosa que nos queda muy ajena, ¿no? Pero es central, ¿no? Somos humanos yendo de un lado a otro con otro humano que nos está llevando. Entonces, si no empezamos a meter los factores humanos, creo que no vamos a salir del hoyo. Y te digo, esa es una de las cosas que yo creo que va a terminar siendo como la bandera del proyecto, pero que parece ser que hacemos coches eléctricos, ¿no? O sea, como que parece ser que somos una empresa de tecnología, pero más bien utilizamos la tecnología como una herramienta para llegar a ese otro punto. Lo cual pues es excelente, ¿no? Casi debería ser así.
en la manera de lo posible en todos los proyectos, ¿no? Que fueran herramientas, pero para siempre mantener y potenciar nuestro lado humano, ¿no? Para bien. Yo esperaría, ese es cuando de pronto algún inversionista me dices, oye, ¿qué vas a hacer cuando te copien la idea? Porque pues todo el mundo puede hacer un coche eléctrico ultraligero y pagarle muy bien a los conductores. Pues ser feliz, ¿no? O sea, sentirme súper logrado, de que todo el mundo se vaya por ahí, porque actualmente el mundo no opera así. Exacto. Feliz de ver un cambio en la sociedad, ¿no? De ese nivel. Ujú. Duda. No, pues padrísimo, Fer. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los que nos escucharon. Esperamos volverte a tener en este podcast. Y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, Ceci, David, felicidades por todo lo que están haciendo, tanto adentro del podcast como afuera. Gracias por la invitación, gracias por darle espacio a gente como yo y pues estaré con mucho gusto de volver a ser parte de esto en el futuro.